Queridos amigos, renovado saludo. Y digo renovado saludos porque hemos tenido un pequeño problema técnico que ha sido solucionado sobre la marcha, obviamente, por nuestro técnico. Como digo yo, las manos mágicas de los técnicos. A mí a veces, señores, me llama la atención, yo que soy de letras, que no de ciencia, cómo gente saben utilizar toda esta magia de la técnica, toda esta magia misteriosa que son cables y conexiones. Y me maravilla. Precisamente por ellos los admiro y evidentemente los reconozco. Y gracias a ellos, a esas manos mágicas, hoy estamos aquí una vez más. Pues un problema técnico pues puede ocurrir en cualquier momento. Y yo no es que lo desea, pero cuando ocurre, entre comillas, me alegro porque eso le demuestra a ustedes, señores, que estamos en riguroso directo. Le estaba diciendo de que tenemos que estar orgullosos de tener en Canarias gente joven, gente que viene con fuerza y sobre todo en lo que es el sector empresarial. Nuestras islas, nuestro archipiélago necesita savia nueva. No es que lo estén haciendo mal, no, al contrario, hay que reconocerlo, aplaudirlo, porque gracias a ello llega esta nueva generación de empresarios. Y así aparece la Federación Canaria de Jóvenes Empresarios, recientemente pues presidida por don Alejandro Pérez Serra. Aparte de empresario, fuera de antena, pues es un hombre también, es licenciado en Derecho, es abogado y lo que le da un valor añadido a esta federación porque son gente que combina lo que es el mundo empresarial con el mundo técnico, con el mundo jurídico. Hoy lo hemos traído aquí porque entendemos, señores, que es de obligado cumplimiento que el pueblo canario sepa que las nuevas generaciones están ahí. Don Alejandro Pérez Serra, muy buenas noches, querido amigo. Con gripe, pero aquí lo tenemos. Buenas noches, gracias. ¿Cómo fue esa gripe? Pues no sé, me encantaría saber a quién se la debo para darle las gracias, pero por lo que veo... ¿Es casado usted o soltero? No, soy casado y además yo creo que me vino de la niña, que yo tengo una niña pequeña y... Bueno, no importa, pues entonces no pasa nada. Además, por esta época es normal. ¿Cuándo nace lo que hoy llamamos Federación Canaria de Jóvenes Empresarios? Porque anteriormente usted era presidente, pero de Canarias. Yo antes era, hasta fechas muy recientes, presidente de la provincia de Las Palmas. Habían asociaciones, bueno, como todo el movimiento asociativo. No se preocupe, la gripe hace mala pasada, pero no hay problema. Pues ha tenido sus altibajos. Hay momentos donde las asociaciones de jóvenes empresarios han funcionado muy bien en Canarias, momentos en que no tanto. Durante mucho tiempo Las Palmas fue de las pocas provincias que no tenía una asociación propia de jóvenes empresarios y hace aproximadamente 10 años se volvió a crear, para cubrir ese vacío, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Las Palmas. Ya existía una asociación en la provincia de Tenerife y lo que hubiera sido un poco absurdo es que existiendo dos asociaciones no se coordinaran entre sí, que oye, a veces hay que reconocer que el pleito insular existe y a veces es más complicado de lo que cabría desear. Desgraciadamente. Entonces, bueno, pues en su momento, hace aproximadamente como 6 años ya empezaron a trabajar las asociaciones juntas y hace algo más de un año decidieron crear la federación y tener una personalidad jurídica propia y una representatividad que abarcara todo el archipiélago. Estamos hablando de una federación regional. Correcto. Regional. Correcto, una federación regional. Cuando hablamos de jóvenes empresarios, nuestros televidentes pueden pensar que son gente nueva que llega al mundo de la empresa. ¿O son gente que también es la segunda o tercera generación de empresarios que ya están, lógicamente, asentados? Pues mira, es un poco de todo, porque la Asociación de Jóvenes Empresarios, dentro de las asociaciones empresariales, es una de las más transversales que existe, porque está la Asociación de Empresarios de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la de Comercio de Triana o de Mesa y López, la mayoría de las asociaciones son bastante verticales. Y la nuestra, como el elemento vertebrador es el ser joven, pues hay un poco de todo. Entonces tenemos asociados que vienen de una tradición familiar de ser empresarios, pero el grueso de nuestros asociados son jóvenes que han tenido una idea, que esa idea les ha parecido interesante, ilusionante y que podía convertirse en un proyecto que a su vez terminase convirtiéndose en una empresa que le sirviera para ser su propio jefe, para ser responsable de su propia subsistencia
de la de los suyos y generar riqueza, pero entendiendo generar riqueza como esa parte que aportas a la sociedad en puestos de trabajo, en actividad económica y al final te permite ser dueño de ti mismo y eso la verdad es que es muy ilusionante. Don Alejandro, hay que estar un poco loco para meterse en el mundo empresarial en los tiempos que corren. Pues mira, se arriesga capital, se arriesga demasiado. Yo creo que todos los que se han metido a empresarios en uno u otro momento han pensado que... Poquito de locura. ¿Quién me mandaba a mí meterme en esto? En esto original, Sí, hay veces que piensas que puedes estar un poco loco. Pues sí es verdad que a pesar de la imagen que nos han enseñado de los empresarios, que yo creo que es incorrecta, no son más que personas que están arriesgando todo su patrimonio personal, presente y futuro, por perseguir un proyecto, por perseguir un sueño, una idea. Y sí es verdad que ese es uno de los motivos de que existan las asociaciones de jóvenes empresarios. Cuando eres joven, no tienes experiencia, no vienes de ese mundo, la travesía del desierto se te hace todavía más dura. Entonces agradeces mucho ese contacto, esa cercanía con otras personas que están pasando por lo mismo que tú o que ya lo han pasado. Los problemas compartidos son menos problemas y además cuando tienes a quien preguntarte que ya ha pasado por lo mismo que tú y que se ha visto en las mismas circunstancias y quien te echa un capote, pues es muy positivo, o sea, ayuda mucho a pasar esta travesía del desierto de la que te he hablado. Me he dado cuenta de que acabo de decir algo que desgraciadamente falta en mucha gente que inicia una actividad empresarial, es humildad y sencillez. Acabo de decir que es bueno consultar con aquellos que ya han pasado para que nos enseñe y si podemos mejorar esa enseñanza, mucho mejor. ¿Cuándo podemos llamar o entre qué edad se mueve para decir yo estoy hablando con jóvenes empresarios o estoy hablando con otro tipo de empresarios? Curioso, pues esa pregunta me la hacen siempre que hablo de la asociación. Okay. Realmente uno puede ser joven empresario hasta los 41 años. 41 años. ¿Por qué esa edad y no otra? Pues básicamente por una armonización europea. O sea, existen asociaciones de jóvenes empresarios en prácticamente todas las provincias españolas y la mayoría estamos confederadas a nivel nacional. Y además también existen en el resto de países de Europa. Y Europa apuesta mucho por los jóvenes empresarios, incluso hay líneas de financiación que se gestionan a través de las asociaciones de jóvenes empresarios y ha tenido que establecer unas normas un poco comunes de, oye, ¿qué es una asociación de empresarios y qué requisitos debe cumplir? Y entre los requisitos es máximo 41 años. Luego también existen federaciones iberoamericanas de jóvenes empresarios de las que nos sentimos particularmente orgullosos porque existe gracias a Canarias. O sea, Canarias fue uno de los impulsores de la Federación Iberoamericana de Sociedades, de Asociaciones, de jóvenes empresarios y bueno, y ahora estamos trabajando muy en serio con los presidentes de jóvenes empresarios de Azores y de Madeira para repetir ese modelo de éxito en lo que es la región macaronésica. Desarrollar una actividad empresarial en una zona tan limitada y tan fragmentada como es nuestra comunidad canaria, es decir, las Islas Canarias, ¿es un hándicap o es un obstáculo? Realmente es como te lo quieras plantear. Yo prefiero verlo como un reto. Como un reto. Y además como una oportunidad, y además estamos viviendo una oportunidad única en la historia, en mi humilde opinión. Hasta hace poco la insularidad suponía, bueno, y sigue suponiendo en muchos sentidos, un obstáculo importante para determinadas actividades. Pero la sociedad y la economía han cambiado. Ahora tiene cada vez más importancia la economía del conocimiento, todo lo que es el mundo digital. Y Canarias, y la pena es que los canarios todavía no nos hemos dado cuenta, pero Canarias en ese sentido lo ha hecho francamente bien. Ahora falta que aprovechemos el trabajo que ya se ha hecho antes. ¿Por qué digo esto? Pues porque por primera vez estar en Canarias no es un hándicap logístico, sino una ventaja. Canarias es de los pocos sitios en Europa donde hay un punto neutro de conexión a Internet, que hablando un poco en cristiano es como si nos llegara la tubería más grande de acceso a Internet y de ahí va a otros países y Canarias es uno de los puntos principales que unen la Internet del continente americano con el continente africano y el continente europeo y tenemos un punto neutro que
Ni siquiera todos los países europeos, y la mayoría de los países europeos no tienen ni siquiera ningún punto neutro. Aquí tenemos nosotros uno. Además, tenemos profesionales formados. Hemos pasado de una época donde... Hombre, tenemos una universidad, adiós, gracias. Claro, hubo una época que teníamos una universidad en una isla con unos problemas de desplazamiento mayores que los actuales. Ahora tenemos una docena de universidades, porque no solo tenemos 2 grandes universidades públicas en las 2 islas capitalinas. Ya existen las universidades privadas, tenemos 2 universidades privadas más con campus en Canarias, y además existe un número bastante amplio de universidades por internet que tú puedes estudiar, y además yo lo he hecho, tú puedes estudiar una carrera casi todo por internet. O sea, evidentemente luego te tendrás que ir a examinar a algún sitio. Tenemos incluso la UNED y todo. Sí, ahora tú puedes estudiar en la Universidad Oberta de Cataluña, que es en la que yo estudié, en la Universidad Europea, que tiene su propio campus aquí, en la UNED, en las 2 universidades públicas, en la universidad que ahora está operativa en Guía, el Instituto Bravo Murillo ahora ha puesto carreras, está creando su propia universidad y se pone a estudiar carreras en otra universidad canaria, que es que ahora mismo universidades canarias tenemos 5, y además tenemos personal que, aparte de tener acceso a formación como nunca, tiene acceso a los idiomas como nunca. O sea, nos hemos formado para el turismo, nos hemos centrado mucho para el turismo, eso nos ha ayudado a crecer muchas veces, pero por otro lado nos ha generado una cierta dependencia. Pero ahora hay muchos canarios, muchos residentes en Canarias que dominan más de un idioma, y eso en una economía digital es una ventaja impresionante, porque tú puedes prestar servicios desde aquí para cualquier país del mundo. Hablas sus idiomas, tienes personal formado, tienes la tecnología, tienes el acceso, y encima tienes unas condiciones de vida mejores y estás hasta en el mismo uso horario que el resto de Europa. Entonces estamos viviendo una oportunidad única. Ahora solo falta que nos lo creamos y que le saquemos todo el potencial, que ya se está empezando a hacer, pero que todavía hay mucho camino por recorrer. Habló usted de turismo y yo creo que hay una idea equivocada en el sentido de que se habla de las Islas Canarias, de todas en general, e inmediatamente todo el mundo piensa que la única fuente de ingresos y actividad es el turismo. Creo que hay un error. Toda la actividad aquí es turismo, pero no todo está enfocado al turismo. Se puede explotar otras actividades, otros nichos de negocio, que no sea exclusivamente el turismo. Evidentemente, yo creo que además nos interesa diversificar. Exacto. Parece que en Canarias eso no está muy claro. En cualquier sitio, cuando cualquier empresa, es maravilloso, iba a decir una palabrota, pero como estamos en directo no la voy a decir. Si es Canarias, es admisible. Si es Canarias, es admisible. Estamos en Canarias. Desconozco la procedencia, entonces me contengo. Pero en cualquier empresa nadie se queja de tener un gran cliente que le facture mucho, pero cuando tu facturación depende sobre todo de ese cliente, desde que tengas un problema con ese cliente, pierdes la empresa, o sea, la empresa completa se va al traste. Eso pasa también en la economía. En Canarias, a mí me parece hasta cierto punto lógico que se nos relacione con el turismo, porque objetivamente entre el 60 y el 80% de la actividad económica que se genera en Canarias, si sumamos la actividad directa más la indirecta, digo entre el 60 y el 80 porque depende de qué estudio veas, pero los dos son porcentajes muy grandes, está relacionada con el turismo. Entre lo que es propiamente actividad turística y la actividad no turística, pero que se presta a las empresas turísticas o a los turistas que están aquí. Son complementarias. Pues claro, ahí entramos en que nuestra dependencia del turismo es altísima. Cierto, sí. Y por un lado tenemos que estar agradecidos de ser un gran destino turístico y que nos ha permitido tener ingresos y vivir durante muchos años, pero es una locura jugárselo todo a una sola carta. Ahora tenemos la oportunidad de aprovechar todo esto que hemos aprendido del turismo para hacer más cosas y para diversificar y para no depender de un solo cliente, por llamarlo de alguna manera. Bueno, para que un vehículo funcione hay que echarle gasolina, para que una empresa funcione hay que inyectar capital, y en los tiempos que corre mucha gente se pregunta ¿y dónde sacan el capital esta gente joven que viene con mucha fuerza? Pero con los bancos, de la forma que están trabajando los bancos, con esa famosa burbuja inmobiliaria que saltó hace mucho tiempo, ¿cómo se puede ser jóvenes empresarios a partir de cero? ¿O hay que contar con un pequeño capital? En fin, dígame cuál es la fórmula para empezar.
Vamos. Modestamente, claro. Yo creo que no existe la fórmula en mayúsculas. Sí es verdad que durante esta crisis, que parece que ya está viviendo sus últimos coletazos o que está superada, depende a quién le preguntemos, pero con esta crisis lo hemos pasado todos francamente mal. Cierto, sí. Pero para los jóvenes empresarios esto fue la debacle. Empresas que se vinieron abajo porque todavía no estaban consolidadas y de repente se les cortaron las vías de financiación, un endurecimiento de la financiación y de los créditos hasta prácticamente desaparecer. Entonces, a lo ya de por sí complicado que es embarcarte en una aventura empresarial cuando eres joven, tienes poca experiencia y a veces tienes pocos o ningún recurso económico, lo único que tienes es tu idea, tu proyecto, se le junta todo esto de la crisis y la verdad es que los asociados lo pasamos muy mal. O sea, hubo gente, conozco casos de primerísima mano que pasaron de vivir bien, normal, holgadamente, sin grandes preocupaciones, a tener graves dificultades para darles de comer a su familia. Madre mía. Porque el problema de cuando una empresa se va es que arrastra todo, arrastra el patrimonio del empresario. Cierto, sí. Con mucha facilidad. Entonces lo hemos pasado muy mal. Gracias a Dios la situación está cambiando y está cambiando de forma palpable y drástica. Actualmente existe más financiación, los bancos están más abiertos a conceder créditos y además, y esa es una de las cosas por las que es importantísimo el asociarse, el estar el apoyarse mutuamente, existen muchas otras vías de financiación y que pues, el hecho de la asociación nos permite estar al tanto de qué otras vías de financiación hay, ver cuáles son los requisitos, incluso ayudar a los asociados a que puedan obtenerlas. O sea, hay fondos europeos, fondos nacionales, fondos regionales, muchos préstamos participativos. Siempre podemos considerar que no serán lo suficientes, pero realmente si tenemos una buena idea y esa buena idea hacemos bien el trabajo, que es uno de los problemas de los empresarios en general y de los jóvenes empresarios en particular, que a veces de los nuevos empresarios tenemos una muy buena idea, pero no hacemos bien nuestros deberes, no hacemos bien nuestro plan de empresa, nuestro proyecto de empresa, de cómo vamos a gestionar esa idea, esa idea se va a convertir en una empresa viable no solo a corto, sino a medio o largo plazo. Pero, como te decía, si tenemos la idea y tenemos esos deberes bien hechos, tenemos nuestro plan de negocio bien hecho, bien estructurado y es coherente y realizable, siempre vamos a encontrar gente que quiera apostar por nosotros, desde otros empresarios hasta instituciones públicas u otras empresas que al final la economía es lo que es. O sea, cuando tú ves algo que puede dar dinero y tú tienes dinero y obtener un beneficio de eso, vas a querer invertirlo ahí. Entonces, al final es un tema de tener las ideas claras y de tener una buena idea y un buen proyecto. Te la van a comprar. O sea, al final, simplificando muy mucho, casi el objetivo de cualquier empresa es vender productos, servicios. También hay que vender la empresa. Eso no quiere decir que creamos una empresa para imagen regalar. Comercial. Claro, El nombre comercial. El proyecto, la idea. O sea, si somos capaces de vender, si montamos una empresa es porque creemos en ello. Si somos capaces de hacer que otras personas compartan nuestra creencia y nuestra ilusión, esas personas van a querer compartir con nosotros el estar ahí, van a querer invertir en nuestra empresa, van a querer, pues aparecen los socios capitalistas, aparecen las empresas que te financian, aparecen los inversores, que al final es lo que necesita cualquier empresa. La sangre de la empresa. Me decía no hace mucho tiempo don Sebastián Crisaleña, que usted conoce, vicepresidente actualmente de la Asociación de Industriales del Goro, que el empresario canario, uno de los grandes efectos del empresario canario, quizás por la situación geográfica, es que se ha acostumbrado a vivir de la subvención. Mi pregunta es, ¿los jóvenes empresarios viven de la subvención, sobre todo subvenciones que nos vienen de Europa? Llega queso subvencionado, llega carne subvencionado, tenemos aquí materia prima formidable como el queso, la leche y demás, y sin embargo se compra o se trae fuera por esa subvención. ¿Qué opinas sobre este particular? Bueno,
Yo cuando me dijo eso, sinceramente no sabía que la leche que me tomo y el trozo de queso que me como en realidad está subvencionado, porque si no dice que los precios serían prohibitivos. Bueno, yo sé que mi opinión puede no ser compartida y puede generar cierta polémica. Por eso le pregunto, cada uno es libre de dar su opinión. Yo soy consciente de que es muy difícil rechazar una subvención, porque al final es un dinero que te prestan o te regalan y que te simplifica la vida. Claro, te ayuda un poquito. Pero creo que a medio y largo plazo las subvenciones son una especie de regalos envenenados. Quizás por ahí va la manifestación del señor Quisaleña, que son regalos envenenados. Sí, es verdad que cada vez hay menos, cada vez es más complicado. Yo creo que está cambiando la situación y ya, pues, por ejemplo, Europa lo que te ofrece no solo a los empresarios, sino incluso a las administraciones. Lo estamos viendo con lo de la guagua express esta que quiere montar el Ayuntamiento de Las Palmas. Mega guagua, esa famosa. La Metro Guagua, creo que sí, algo de esto es bestial. Bueno, el sistema BRT, pues ya ahí lo estamos viendo, por ejemplo. Y ocurre lo mismo con los fondos que se gestionan a través de las asociaciones de jóvenes empresarios. Ya no hablamos de subvenciones, hablamos de préstamos participativos. Cada vez más Europa, y de eso se ha contagiado España, y yo creo que a medio y largo plazo va a ser bueno. No te dan un dinero con una venda en los ojos y haz lo que quieras con esto, sino que te piden un proyecto y si ven la viabilidad del proyecto te prestan el dinero para llevarlo a cabo en unas condiciones ventajosas, mejores que las que estén en vigor en ese momento en el mercado, pero al final no deja de ser un préstamo. Entonces ellos participan del riesgo, porque corren el riesgo de que te vaya mal y no se lo puedas devolver, pero no deja de ser un préstamo. Y eso a la larga es positivo, porque ya se estaban dando casos, y todos conocemos algunos, de las empresas que se crean para las subvenciones. Incluso fantasmas. Y eso es perverso, porque no genera ningún tipo de riqueza económica a la sociedad y lo que hace es que nos empobrezcamos más. Porque si creamos una empresa para coger de lo que se paga de impuestos y vivir, al final se está creando un círculo vicioso que no genera riqueza. El dinero es el mismo, o sea, lo pago en impuestos y lo recupero en subvenciones, y al final aquí nadie está creciendo, no hay una mejora económica. Hombre, en Las Palmas hubo un caso de un reciente ex empresario que en el mismo domicilio tenía 16 empresas domiciliadas. 16 empresas, increíble, pero ninguna operativa, todas dadas alta pero ninguna operativa. Bueno, increíble. Bueno, se descubrió el pastel, eso es evidente. Por utilizar una expresión muy de la calle, el mundo está lleno de jetas y todos conocemos más de uno. Yo creo que algunos hasta llorizo. Algunos hasta llorizo. No, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pero bueno, evidentemente una de las cosas también con las que se enfrenta cualquier actividad empresarial en Canarias es, bueno, me están diciendo que tenemos que ir a publicidad. Señores, termina así la primera parte de los profesionales de Canal 4. Volvemos en la segunda parte y dejamos en el aire esta pregunta que le íbamos a hacer a don Alejandro. 1 minuto de publicidad y estamos con ustedes en segundos prácticamente. Centro de Reconocimiento y Escuela de Formación Sanitaria. Le atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes. Y también los sábados por la mañana. Reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir, con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro, incluida la foto. Los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación. Centro Médico Arnau, su centro de confianza. Se vende Casa Terrera en Teror, casa amueblada con licencia urbana, garaje particular. Incluye un terreno de 500 metros, agua, luz y cuarto de apero, todo vallado. Precio de ocasión 148.000 euros. Llamar al teléfono que aparece en pantalla. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au!
Viernes 20 de enero a las 8 menos cuarto vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado, podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Renovados saludos, queridos amigos. Volvemos en la segunda parte de Los Profesionales de Canal 4. Recordarles que estamos hablando con don Alejandro Pérez Serra, presidente de la Federación Canaria de Jóvenes Empresarios. Como ustedes podrán ver, las comparaciones son odiosas, pero ahí hay juventud y aquí ya no tanto, por decirlo de alguna manera. Las comparaciones son odiosas, don Alejandro, pero bueno, el tiempo es el tiempo no perdona. Pero al final la edad es un estado mental. Es verdad, yo creo que es un estado mental más que otra cosa. Evidentemente seguimos hablando de los jóvenes empresarios y seguimos hablando del mundo empresarial. Nuestros antiguos, entre comillas, y queridos empresarios, aquellos que abrieron un camino y que hoy ustedes han seguido esa senda, una de las cosas que se quejaban era de la burocracia tan grande que había para obtener una licencia, un permiso de apertura y demás. De ahí surgió la palabra de burocracia. Ya no era burocracia, sino burocracia. Se enfrenta hoy en día el que quiere actuar, el que quiere meterse en este mundo de la empresa con este hándicap, es decir, oye, voy a solicitar una licencia y me tarda 6 meses, voy a abrir un local y me tarda 1 año y al final no sé si estoy legal o en el aire. Hombre, pues sí, sigue existiendo ese problema. Nosotros seguimos pidiendo a gritos, yo creo que todas las asociaciones empresariales, la simplificación administrativa. ¿Una ventanilla única o algo de esto? Hombre, se ha avanzado. Hay que reconocer objetivamente que
después de un tiempo donde solo íbamos para atrás como los cangrejos, porque se fueron creando las autonomías, los ayuntamientos cogieron más poder, que si los cabildos, pues al final te encontrabas con que para abrir un local había veces que necesitabas permisos y hacer trámites con el ayuntamiento. Bueno, podemos empezar por la comunidad de vecinos a veces, el ayuntamiento, sobre todo con eso, el cabildo, el gobierno autónomo, la normativa nacional, y llegaban veces que tenías que ir hasta a comprobar que cumplías normativa europea, con lo cual eso se convertía en una especie de carrera de obstáculos. Y vas perdido. Y dejando dinero en el camino, eso es obvio, porque eso todo hay que pagar. Bueno, es una especie de círculo vicioso, porque no solo vas dejando dinero en el camino, sino que a su vez no te está entrando dinero. Deja dinero en el camino si todavía abrir las puertas. Claro, o sea, es el dinero que tienes que gastar en hacer todo ese papeleo, más el dinero que dejas de ingresar porque no puedes abrir. No puedes abrir, claro. Sí parece que hay un interés todavía algo tímido por parte de nuestras administraciones en lograr algo de simplificación administrativa. Desde luego están todos los programas electorales de casi todos los partidos, excepto de eso muy raros. De eso no me hable porque estoy harto de la eterna promesa y nunca cumplimiento. Pero bueno, por lo menos ya tienen claro que es una demanda de la sociedad. Eso es evidente. Sí es verdad que yo creo que ha sido un acierto insuficiente, pero un acierto muy importante en la última legislatura, la famosa ley Omnibus, que oye, pues una de las ventajas principales, tiene muchas, pero una de las cosas donde consiguió avanzarse y equipararnos a muchos otros países europeos es en el tema de las licencias de apertura, que simplificando muy mucho todo este tema legal, al final lo que te permite es, oye, estos son los requisitos que usted tiene que cumplir. Si usted considera que ya los cumple, ya puede abrir. Esa es la famosa, presente usted una declaración jurada que ya luego nosotros nos avisa cuando está funcionando, iremos a verlo. Sí, la famosa declaración responsable. Exacto. Genera cierta inseguridad y los españoles yo creo que todavía no estamos muy acostumbrados a eso y todavía tiramos mucho de la picaresca y si no, pero es como todo en la vida, si no eres serio, atenta a las consecuencias. Claro. O sea, si eres serio y presentas la declaración responsable convencido de que realmente estás cumpliendo todos los requisitos, te podrás equivocar o no y lo podrás resolver si te has equivocado. Si lo que estás es, como decías antes, si lo que eres es un medio chorizo y estás ahí haciendo trampa, a ver si puedes huir. Pues evidentemente es casi más grave cuando te viene la inspección y te obligan a cerrar que cuando abres ya con una cierta garantía. Pero en general, aunque se corra ese riesgo, yo creo que es muy positivo y que lo único que nos obliga a ser serios y a tener claras las cosas. Se está viendo ya, es decir, empieza a aparecer ese espíritu de cumplir, de ser serio, de cumplir, de huir de la picaresca. Pues no lo sé. Porque los jóvenes empresarios hoy son gente preparada, es decir, gente que llega al mundo empresarial sabiendo de que, oye, aquello de duras a 4 pesetas, no, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, pero yo soy el primero que tengo que cumplir con la ley. Yo creo que de todo hay en botica. Bueno, de todo hay en la viña del Señor, seguramente. Exacto, de todo hay en la viña del Señor. Entonces, aquí un poquito de todo. Hay gente seria, gente que a lo mejor eso no lo tiene tan claro. Sí es verdad que los latinos siempre hemos tenido cierta tendencia a la picaresca. Sí. Y bueno, eso se ve en todos los ámbitos. Yo creo que, y espero no estar equivocado, que a medio o largo plazo la seriedad da sus frutos y que cada vez eso es más importante, pero no dejo de sentirme identificado con el chiste este que leí el otro día por internet. No lo voy a contar porque aparte de ser malo contando el chiste no recuerdo la literalidad del chiste, pero sí más o menos de lo que iba y era la moraleja de los dos amigos que empiezan a quejarse de estos políticos que nos roban por aquí. Oye, ¿y a ti qué tal te va? Pues mira, yo bien, aquí llevo no sé cuántos años en paro porque estos políticos nos roban y luego no tenemos trabajo. Pues mira, yo tengo un trabajo que si lo quieres. ¿Qué dices? Que pierdo la ayuda que me dan del paro, más la ayuda de los niños, más no sé qué. Yo si quieres te lo hago en B. O sea, todo indica la picaresca. Entonces, al final, yo leí eso y digo, esto es el reflejo de nuestra sociedad. ¿Quién obliga a esa situación? Alguien ha conducido a esa persona a esa situación. La estamos viendo, yo la veo también. Oye, no me preocupa buscar trabajo, sino los últimos 15 días cuando se me va a terminar el paro. Bueno, es que encontrar la solución perfecta a eso yo creo que es complicado, porque tú no puedes quitar ayudas porque hay gente que realmente las necesita. Sí, ciertamente.
pero claro, hay que buscar un punto de equilibrio donde que no se permita que se abuse de esas ayudas. Yo creo que al final, y volvemos al tema empresarial, yo creo que al final todo pasa por facilitar que los ciudadanos podamos montar nuestras propias empresas, trabajar, sacar adelante nuestros proyectos con de la forma más sencilla posible, con la menor burocracia posible, y que haya luego unos elementos de control, unas inspecciones, una revisión administrativa o legal, y que quien la haga la pague. Es evidente, quien meta la pata que asuma su responsabilidad. Porque ahora estamos en una especie de círculo vicioso. Es tan complicado cumplir todos los requisitos que al final, como ya sabes que no los vas a poder cumplir todos, te relajas. Y entonces, pues ya esto, pues empiezas a trampear por aquí, por allá. Pero tarde o temprano se descubre, tarde o temprano se pagan las consecuencias. Hombre, ahora estamos en un mundo globalizado y al final cada vez es más importante la confianza. Exacto, cierto. Y es curioso porque estamos volviendo a cosas de hace mucho tiempo, donde era más importante de cara a hacer cualquier negocio si yo me fío de ti, te doy la mano o no. Y estamos volviendo a eso. Ahora ya no es te doy la mano o no, sino me generas confianza o no, porque veo, oye, que tus cuentas están claras, que no estás sancionado, que no eres un chorizo, como decía usted antes. Entonces, bueno, en la época de nuestros abuelos valía más el pacto de mano, el saludo de mano, que cualquier documento escrito. Luego eso se ha degenerado. Ahora, como bien dice, con todo el mundo de Internet, pues ya hay otra forma de informarse si eres serio o no eres serio. Porque sí es verdad que ahora, por lo menos entre empresarios, la seriedad, el prestigio, la solvencia, la reputación, al final, cada vez es más importante. Desde luego, la imagen. Entonces, y nosotros somos dueños de nuestra reputación, y nuestra reputación nos lo va a dar el intentar hacer las cosas bien. Cierto, sí. Nos podremos equivocar, pero si intentamos hacer las cosas bien, a la larga la gente va a confiar en nosotros. Y eso, desde el punto de vista del empresario, en el mundo en el que vivimos es fundamental. Los clientes tienen que confiar en ti. Eso se llama credibilidad. Sí, los clientes tienen que confiar en ti. Y el resto, tus proveedores también tienen que confiar en ti. Y los otros empresarios, que son los que te pueden ayudar, los que te pueden apoyar, los que pueden compartir contigo una aventura empresarial, también tienen que confiar en ti. Entonces, todo lo que hagamos por mejorar nuestra credibilidad, por mejorar nuestra reputación, yo creo que es una inversión de futuro de las mejores que se pueden hacer. Le voy a leer un dato que a mí se me puso los pelos de punta. Canarias cierra 2016 con 18.296 parados menos y 40.134 afiliados más en un año. La pregunta es, ¿esto es cierto o estamos hablando de empleo basura? Pues mira, yo también sé que... Y le voy a poner un dato que ayer publicaba este dato Canarias 7. Contratos en la sanidad canaria por 2 horas y media. Bueno, yo con eso tengo mi opinión personal. O sea, yo le pregunto como presidente, ¿estamos hablando de contrato basura? Ahora que se habla de brotes verdes, de que empiezan los bancos a dar un poco más a la mano en crédito. Ustedes que son jóvenes empresarios, ¿esto o se van a enfrentar o se están enfrentando con esta situación? Vamos a ver, primero, una de las ventajas de ser empresario es que no dependes de que te contraten o te dejen de contratar, sino dependes de tu propio esfuerzo. Entonces, este es un motivo más, este tipo de cosas es un motivo más para plantearse la posibilidad de convertirse en jefe de uno mismo. Hay una cosa que para mí es evidente, y es que es mejor que haya contratos a que no los haya. Eso yo creo que es objetivo y que es de las cosas en las que todos vamos a estar de acuerdo. ¿Que hay contratos basura? Por desgracia sí, y que tienen que establecerse los mecanismos adecuados para que cada vez sean más anecdóticos, pues también, pero sí es verdad que en ese sentido yo creo que también hemos mejorado muchísimo como sociedad. O sea, ahora tenemos un salario mínimo que hay que cumplir, tenemos unas condiciones laborales que hay que cumplir, que hay gente que no las cumple, es verdad, pero esa gente está cometiendo una falta administrativa o incluso un delito, y lo que habrá es que perseguirlos.
Lo de los contratos por 2 horas y media, pues mire, yo no creo que sea lo habitual. Yo no es lo que me encuentro. O sea, realmente como empresario, uno de los valores mayores que puede tener tu empresa es el valor humano. Entonces, a ti te interesa tener a los mejores trabajando contigo. Y para que los mejores trabajen contigo, ellos tienen, tus empleados tienen, si tus empleados están cómodos, al final son parte del equipo. Y si tú te puedes permitir el hacer un contrato indefinido y unas condiciones lo mejores posible para tus empleados, egoístamente lo vas a hacer. Porque tú lo que quieres es que la empresa funcione. Y las empresas están formadas por personas. Y las personas tienen unas necesidades que cumplir y unas ilusiones. O sea, ¿que existen contratos basura? Sí. Pero es que también existen empresarios que son unos caraduras. Pero es que eso no es más que un reflejo de la sociedad. En la sociedad hay buenas personas y caraduras. Entre los empresarios hay buenas personas y caraduras. En cualquier ámbito que nos movamos, pues tenemos lo mismo. Ahora, mi percepción personal, que yo sé que hay mucha gente que puede no compartirla, es que en eso estamos avanzando también. Y además, me reitero, o sea, es siempre mejor que hayan contratos a que no los haya. O sea, cuando no hay trabajo, o sea, lo primero que haya trabajo, el que sea. Y después que ese trabajo sea de calidad. Ahora, ¿verdad? Bueno, es lo que decíamos antes, de todo hay en la viña del Señor. Para que exista lo bueno tiene que existir lo malo, eso es evidente. Y todos estamos en la calle y todos conocemos algún caso de alguien del que han abusado laboralmente. Pero en la mayoría de los casos, y te hablo ahora como abogado, cuando tú te pones a analizar lo que te cuentan, dices, oye, si esto es así lo que me estás contando, lo que ha hecho tu empleador es un delito, o sea, se está saltando la ley, con lo cual eso no quiere decir que el empleo sea malo, sino que hay gente que no está cumpliendo la ley. No está cumpliendo la norma. Pero también es verdad que la mayor parte de la gente con la que yo me relaciono, y la mayor parte de esa gente no son empresarios, ni son millonarios, ni nada. Yo soy una persona de clase media y la gente con la que me relaciono, pues, mayoritariamente de clase media, y la mayor parte tienen unos contratos y unas condiciones de trabajo dignas, mejores o peores, y siempre queremos mejorar nuestras condiciones. Pero yo creo que la mayoría estamos en unas condiciones dignas, lo que no quita que no quede mucho por mejorar, y que toda mejora va a ser buena, y que tenemos que avanzar en que sea lo más barato posible contratar. Cuando digo barato no es de sueldo, sino de impuestos, que al empresario le salga más rentable tener a un empleado indefinido y con un buen sueldo que estar haciendo triquiñuelas legales que en un momento determinado le puedan coger o le pueda salir mal. Una vez oí, don Alejandro, a un profesor que fue de Derecho Laboral en La Laguna y que ahora no sé si sigue siendo diputado del Común, don Jerónimo Saavedra. Creo que sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, o poco le queda. Y decía este hombre, hace años, oí esa frase, decía, aconsejo a los empresarios canarios que inviertan en África. Evidentemente en aquel entonces esa frase me chocó, porque decía, caramba, lo que me extraña es que este hombre aconseja a empresarios canarios que inviertan en África, ¿por qué no invierte en Canarias? Luego comprendí, con el transcurso de los años comprendí. Él decía que África es el futuro. Desde el punto de vista de la Federación Canaria de Jóvenes Empresarios, teniendo en cuenta que Canarias es una plataforma para África y para América, ¿tenemos jóvenes empresarios canarios ya invirtiendo en África? Sí, de hecho sí. Y además unos cuantos asociados están ya invirtiendo en África y haciendo prospecciones empresariales y algunos trabajos, incluso. La pregunta es porque siempre tenemos una imagen de África de inseguridad jurídica. Es que ese es uno de los principales hándicaps de tema de invertir en África. Hay un choque cultural importante. Exacto. Oye, pues invertir en cualquier país europeo, pues al final ya tenemos una cultura con diferencias importantes, pero salvando la distancia, obvio. Pero oye, más o menos común. Pensamos, o sea, hay un tema cultural más cercano en todos los sentidos, incluso administrativo, organizativo. Está más homogeneizada la situación, incluso con América, tanto con Estamos hablando de Estados países que tengan un sistema de gobierno estable, no de estos países un poco raros. Pero sí es verdad que el continente europeo, el continente africano es complicado, porque a pesar de que lo tenemos ahí tan cerca, las comunicaciones todavía tienen que mejorar más.
están mejorando, ya por fin tenemos vuelos directos a algunas capitales de África. Antes teníamos que pasar, lo cual era surrealista, o por Londres, o por Madrid, o por Lisboa, curiosísimo, para poder ir ahí al lado. Mirabas en el mapa y dices, pero si yo quiero ir de aquí a aquí, ¿cómo me hace recorrerme medio mundo? Pues eso era un hándicap importante, que se ha avanzado algo, pero que falta mucho por avanzar. La inseguridad jurídica también es un problema, o sea, y política también. Ha habido tan poco contacto que se tienen que crear esas redes de contactos y esas confianzas mutuas. Y bueno, la diferencia cultural es importante. Para empezar, hasta el idioma, o sea, ya los españoles hemos mejorado tanto que ya se ve como bastante normal. Las nuevas generaciones, yo me quedo asombrado porque a mí el inglés me costó. Yo considero que ahora medio manejo bien en el inglés, pero me costó. Y tú salías del colegio, salías del instituto sin poder tener una conversación con nadie en inglés. De hecho, sabías tres tonterías. Ahora los jóvenes salen del instituto hablando inglés razonablemente bien, y además se preparan, y en la universidad siguen exigiendo mayor nivel de inglés, y lo normal del joven titulado es que tenga un nivel B2 en inglés, que eso ya te permite entender cualquier inglés hablando, comunicarte con él perfectamente, tener una conversación y hablar bien. Perdón. En ese sentido hemos mejorado muchísimo. Y eso nos ha ayudado a hacer cada vez más cosas con el resto de Europa. Y hemos mejorado mucho en muy poco tiempo. Y sin embargo, todo eso no nos sirve de nada de cara a África. En África se habla poco inglés, menos español, y lo que se habla es el francés. Entonces ahora estamos empezando a echar de menos lo que antes se veía con buenos ojos, que es que en la educación pública o en la educación general en España, antes, yo no lo viví, pero antes, por lo visto, el idioma extranjero que se estudiaba era el francés. En mi época fue así, era francés, o sea, de inglés nada. Sí. Y ahora yo echo de menos el inglés, para que veas. Pues mis padres también estudiaron. Los famosos sistemas educativos que hablábamos fuera de antena, que nos vuelven locos hoy al alumno, pero bueno. Pues es un rollo, porque antes el francés pues no servía para mucho, se cambió para el inglés, que es el idioma. Decía, el francés es el lenguaje de los políticos, el inglés es el lenguaje comercial. Eso es lo que se decía pues en aquella época. Y de hecho lo sigue siendo. Y no deja de ser el segundo, creo que es el segundo idioma más hablado, el inglés. Sí, creo. Don Alejandro, habíamos hablado de blanco, habíamos hablado de la burocracia, y es evidente que inevitablemente tenemos que hablar de impuestos. ¿Cómo ve la Federación Canaria de Jóvenes Empresarios el sistema impositivo? Esos impuestos a los que se enfrenta... tenemos que pagar impuestos porque obviamente tenemos que pagar unos servicios públicos, pero ¿son justos? ¿Ven desde el punto de vista de la Federación impuestos razonables? Vamos a ver, partiendo, reconociendo que hay que pagar unos impuestos, porque tenemos que pagarlo por unos servicios públicos. Es la única forma de tener esos servicios públicos que a su vez necesitamos, y esa seguridad no solo jurídica sino hasta personal que necesitamos. La seguridad hay que pagarla, la policía hay que pagarla, la justicia hay que pagarla. Eso, o sea, evidentemente yo creo que no podemos ser menos que partidarios de contribuir a la sostenibilidad de nuestro sistema. En cuanto a si son justos o no, hombre, yo creo que son muy mejorables, porque nuestra propia Constitución nos dice que los impuestos deberían guardar una relación a la capacidad económica de quien los paga. Efectivamente, sí. Y ahí falta mucho camino que recorrer. No siempre los impuestos se pagan en función de la capacidad económica de las personas y de las empresas, que al final, desde el punto de vista legal, son personas jurídicas también. Y además, la paradoja es que es complicado pagar los impuestos. Es un verdadero coñazo, con perdón, estar al día. Me recuerda la factura de la luz, que no la entiende ni Dios. No la entiende ni Dios, pero bueno. Pues imagínate, o sea, si ya es complicado los impuestos normales que ya pagamos cualquier ciudadano, que si el IBI, que si el VTM, la basura, cualquier otro impuesto, que hay veces que sobre todo lo del agua, el IBI, hay veces que cuesta entenderlo. En el mundo empresarial hay muchísimos más impuestos, muchísimas más obligaciones fiscales. Cada una de ellas es un mundo, y además cambia de un ayuntamiento a otro, de una comunidad autónoma a otra, tienen calendarios fiscales diferentes. O sea, oye,
volvemos a lo que ya hemos dicho. Primero, simplificación administrativa. Simplifícame la vida para que yo pueda cumplir mis obligaciones fiscales. Y después, no podemos olvidar que hay que ser muy cautos. O sea, ¿que tienen que haber impuestos? Sí, los impuestos tienen que ser los justos y necesarios para poder sostener nuestro sistema y poder apoyar a aquellas partes de nuestra sociedad que en un momento determinado pues necesitan el apoyo del resto. O sea, no podemos dejar de ser solidarios. Pero todo lo que escape de ahí, todo lo que se esté mal utilizando, o sea, todo lo que se esté pagando en impuestos para televisiones públicas, boatos y gastos superfluos, al final es dinero que se le está quitando a los ciudadanos y a las empresas y que no se ha podido utilizar para pagar sueldos o para crecer la actividad económica. Exactamente, para crecer la actividad económica. Entonces, el tema de los impuestos, por concretar un poco, pues, sí, tienen que existir, pero falta mucho camino que recorrer. O sea, si ahora mismo nos estamos pudiendo permitir determinados derroches y determinados lujos por parte de nuestras administraciones, la primera conclusión evidente es que nos están cobrando de más. Y además nos están complicando la vida, porque como no hay esa percepción que en la que se ha mejorado mucho la actividad privada de orientación al cliente, en la administración pública, no, a veces te encuentras funcionarios, no es lo habitual ni es la generalidad, pero todavía siguen existiendo los que consideran que los demás están un poco a su servicio. Y la administración yo creo que sigue teniendo eso detrás, porque a mí me ha resultado paradójico cuando ya empiezas, te metes en faena y empiezas oye, coño, que no se te escape un plazo es complicado. Que además entender qué tienes que rellenar o qué no tienes que rellenar, o si aquí tengo que poner la X o cuánto, hay veces que no sabes ni qué tienes que pagar. Y eso además te genera gastos. No los gastos de cuando te equivocas en un impuesto de un queriendo hacerlo bien, que encima tienes que pagar una penalización, sino que al final te tienes que gastar dinero en asesores fiscales, sí, no sé qué. Es terrible, es terrible. Por Dios, simplificar. Muy bien, don Alejandro Pérez Serra, se lo dije antes de empezar la entrevista, el tiempo se va volando. Bueno. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerlo. Presidente de la Federación Canaria de Jóvenes Empresarios, le deseo la mayor suerte y que esta federación pues se vaya aumentando, porque la empresa crea puestos de trabajo, el puesto de trabajo trae riqueza, la riqueza trae vida, y eso es fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo emplazaremos para otra entrevista. Encantado. Señores, así termina Los Profesionales de Canal 4. Que sean felices, muy buenas noches y hasta la próxima ocasión.